Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos concluyendo con el capítulo 31 de este primer libro. Hoy queremos subrayar el versículo 8 y con este versículo 8 comenzamos la segunda partecita, es decir, después de la muerte de Saúl y sus hijos y también el hecho de que todos habían huido después de que supieron de que Saúl había muerto y también sus hijos. Abandonaron, dice, las ciudades y huyeron. Y por lo tanto, nos dice que los filisteos vinieron y las ocuparon, es decir, las ciudades israelitas. Con esto el autor sagrado lo que está queriendo decirnos es que prácticamente es una derrota total, es un abandono total, porque a Saúl le faltaba la gracia, la fuerza de Dios. Hoy coja Iñacane, Ñandeña mañana, entonces siempre las actitudes, decíamos, de los personajes. En la medida en que nosotros miramos las actitudes de los personajes, ciertamente que también vamos a entender lo que significa verdaderamente entonces el vivir de acuerdo a lo que Dios está proponiendo. En la medida en que nosotros nos esforzamos y decimos, bueno, pecha yapona, pecha, agüero guatana, pecha de coge. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboé. Al día siguiente, quiere decir que al comienzo era una batalla bastante tremenda. Ahora en este momento ellos vienen, pero nos va preparando todo, tanto del versículo 8 hasta el versículo 10. Nos va a hablar un poco de cómo los filisteos deshonran, ¿verdad?, del cuerpo de Saúl. Están deshonrando prácticamente a los israelitas, porque no nos centramos simplemente en Saúl como tal, pero Saúl está representando nada más y nada menos que al rey. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, siempre tenían que llevar el botín que le vamos a sacar a cada uno de estos que han caído. Encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboé. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y enviaron unos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-Shean.
hasta ahí por ahora, ¿verdad? Pero nosotros vamos a subrayar el versículo 8 principalmente. Al día siguiente, la costumbre famosa, ave yo di para pamas y cuellas o pamas y cuellas, jacuera o muñá a los últimos, a los que estaban ahí, sálvese quien pueda para ellos. Y así entonces, ahora, una vez que ya han finalizado y se dan cuenta que el combate ya ha finalizado, ellos ya vienen como para llevar los despojos, es decir, lo que ellos pueden robar, el botín de guerra. Vean el famoso botín de guerra. Va para la ñegana, va para la pitataña en día. Y encontraron allí, en ese momento también, a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gilboa. También nos hace entender que es en este momento que ellos encuentran, ¿verdad?, su cuerpo allí, el cuerpo de David, pero siempre, de Saúl, siempre va a querer apuntar hacia algo más, ¿verdad?, que justamente después nos va a decir qué es lo que ellos hacen con el cuerpo de Saúl. Entonces, para que llevaran, también dice, lo van a despojar de todo y comienzan a enviar cosas a los de las ciudades filisteas para que ellos puedan saber, puedan enterarse. Aquí están, avejinan la objeto, rohuerecoin, pemañaque, beipuruque, bejesaque, da mentira, la royapobalque. Entonces ellos también quieren mostrar, ¿verdad?, que han conseguido su objetivo, que han luchado y lograron lo que se habían propuesto. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti.
que tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos esta primera lectura, la continuación del libro de Job, capítulo 19, del 21 al 27. Job dijo: apiádense de mí, amigos míos, porque me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse con mi carne? Si se escribieran mis palabras y se las grabara en el bronce, si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos, Job, capítulo 19, que él confía totalmente en Dios. Aupeala ombojera hina Goel. El Goel quiere decir el que me rescata. Penda sere yaya hina omboasache peipoa lleva. Es la misericordia de Dios. Él es mi Redentor. Coaves estamañas en ducuri pearie, peambogvea lleva. Que los amigos, y por eso comienza diciendo: apiádense de mí, apiádense, amigos míos, ¿por qué me ha herido la mano de Dios? O por anduve, y sus amigos, en lugar de ayudarle a entender la misericordia, el amor de Dios, le están echando en cara a Job de que él ha transgredido contra Dios. Y entonces dice: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No digan que es Dios, porque Dios es el único entonces que me puede rescatar. Es mi Goel. Apea la ñandeña ñanduana, opea la ñande yeikuaba, en apeñan de yara y mejaña peñan de quere, o guatañan en 10. Año y tela y catumo hazañan de peipoa lleva hañan de mopua. Como decimos nosotros también de Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Opeya y na peñan de yara. Ombohasañan de peipoña de mopua y catuamay señan de ñañemombarete yejaña continua lleva. Yaguataja yajaina peñan de yara la pere. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, concluyendo también con la última partecita de la narración del capítulo 31, del 8 hasta el 13. Y aquí concluimos con el entierro de Saúl. Ahora estamos comenzando, pero antes de eso, tanto del versículo 8 hasta el versículo 10, nos presentan un poco, de cierta manera, también el hecho de deshonrar el cuerpo de Saúl, también de sus hijos, ciertamente, porque dice que al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboa. Hemos hablado ya y hemos dicho que todo esto significa una gran derrota. ¿Para quién? Para Israel. Y también miramos desde el aspecto de las actitudes, porque peala o preocupa formar de autor sagrado, las actitudes de los personajes. Aquí entonces, de cierta manera, Ñandea lleva ñama el capítulo 9, Ñande Yayu, Ñañamindu Ua, Yaeshaina, va ella va la oña comportarla Saúl. Y Saúl se comporta de una manera muy egoísta. Tendo táramo yepea lleva a endos eshayando ella se oí, mábalas a pisay coteveando, etcétera, sino que se siente se. Y por lo tanto, esta es la actitud que continuamente se está subrayando en la personalidad de Saúl. Así es que cuando Saúl muere, y en este momento también sus hijos que caen, nos hace entender enseguida el autor sagrado que esta es la consecuencia. Estamos hablando entonces de lo que sucede como consecuencia, ¿después de qué? Lo que sucede como consecuencia después de que Saúl se haya comportado de esta manera. Penos endusei hinara epeñan de yarabe, penos endusei a lleva, va para la lleve a cueshupe, umaitego y imagínate. Nosotros en el capítulo 15 ya habíamos reflexionado, ¿verdad? De que el Señor le había dejado de lado. Peñan de Yara Ombo Kemaguri Saúl Bejamba era el Ombo Keshue. Y simplemente porque él se adueñaba prácticamente de todo, ¿verdad? Se adueñaba y era un egoísmo, ya de por sí luego es una enfermedad, ¿verdad? Pero egoísmo, y valga la redundancia, enfermizo, ¿verdad? Ese egoísmo del idolatrarse, ese egoísmo de pensar que gente oí, hace tante oía ahí. Entonces destruye la vida y destruye a un pueblo. Porque yo soy el que me quiero presentar y poner aquí delante como si fuese el único. Siempre en la Biblia nosotros hemos dicho que hay un único pecado. Hay un único pecado que la Biblia continuamente insiste. ¿Y cuál es? Es la idolatría. Pero atención, la idolatría. Ni que debe pensarse en una protestante, ella usted tiene una estampita, usted tiene esto, que aquello, una imagen, a la idolatría. No. La idolatría es justamente lo que nosotros ponemos como elementos primordiales para nosotros. Cambiamos, sustituimos la figura de Dios por nuestro propio egoísmo. El verdadero pecado, la verdadera idolatría, Génesis capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses.
Es la tentación de la serpiente, la tentación de la creación. Y Saúl cae en este gran peligro que se vislumbraba ahí, pero cae en el sentido de que Saúl no es capaz entonces de renunciarse a sí mismo. Saúl no es capaz de dejar de lado los elementos que son tentación para él y por lo tanto se deja arrastrar. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré.
Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí, el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana, celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Reflexionamos esta segunda partecita. Aquí vamos a hablar ya del entierro de Saúl. Pero antes de eso, en estos versículos que vienen a continuación, nos hablan un poco de la deshonra de Saúl. Tal vez el autor sagrado nos está queriendo mostrar y nos está diciendo que, bueno, Saúl no fue capaz de responder a lo que Dios justamente le había pedido. Eso ya en el capítulo 15, como dijimos anteriormente, Dios le había rechazado a Saúl. Porque ya pues ya Saúl no ñemoína en las líneas de lo que Dios le estaba pidiendo para que él sea quien lleve adelante su pueblo. A ver entonces cuando él mismo se adueñó. Ya no tuvo nada que ver. Saúl se adueña del poder de todo. El poder. Se adueña de todo. Incluso, ¿cuál fue entonces el pecado principal? El pecado principal de Saúl, que no recibió perdón de parte de Dios, es que él, en el momento en que iba a ir a la lucha, a pelear contra sus enemigos, ellos siempre ofrecían, ¿verdad?, el famoso holocausto. Y Samuel iba a estar ahí para ofrecer, porque él es el sacerdote, el profeta, el sacerdote. Antes que todos, siempre está el profeta. Antes que todos, siempre está el sacerdote. ¿Por qué? Porque justamente en la Biblia lo que te quiere mostrar es que debemos seguir la voz de Dios y la voluntad de Dios en nuestro actuar. Porque el profeta, el sacerdote, lo que tiene que hacer o tiene como misión es justamente demostrarnos el camino. Y esto es lo que a mí me da pena, ¿verdad? Porque justamente la vez pasada estaba diciendo, parece que hay por ahí una radio que está apareciendo nueva, ¿verdad?, que está un poco con las reminiscencias de los años ya anteriores que pensamos que ya habíamos superado. Escuché ahí hablar mal contra el cardenal, contra el obispo de Caacupe. ¿Pero por qué? Y porque justamente dice aquí, ellos dicen y denuncian las cosas que no están bien, ¿verdad? Que no están bien. Apegamos la famosa. Cuando metemos el dedo en la llaga, entonces decimos cualquier cosa, ¿verdad? Pero me parece que eso ya tenemos que superar. Hay que superar. Y los responsables de esto tienen que darse cuenta. No podemos volver a caer en las cosas donde lo irracional funciona. Y digo ya mañana, la palabra de Dios verdaderamente, y así como nos está mostrando aquí, con la actitud, decíamos, de Saúl, nos está mostrando demasiado bien que el camino es el camino de decir la verdad. Ya se cana la verdad. Ya tengo que tama y gatula ya pola y pona, pero anila ya pointe yui, jala nañande gusta y jahuerente lleva porque nos dice la verdad. Porque yo por lo menos no creo que todo un cardenal, todo un obispo que está al frente de una diócesis tan importante y sobre todo de lo que significa el anunciar y decir y denunciar también. ¿Por qué no? Hay que denunciar las cosas que están mal. Ya el asunto es el convertirnos. Eso es lo esencial. A la juguay capi. Y antes de que la baña penula o desporchicar contra todo. Lo que juguay capi quiere decir que ese está en eso que se le está diciendo. Pero no es luego solamente eso, sino que la capacidad que tenemos que tener de reflexionar la palabra de Dios. Upea la faltaña de fanatismo, y eso pues son influencias, ¿verdad?, del protestante, de la secta. Y después la compromiso social, después la compromiso con el hombre verdaderamente. Upea que gente, Dios te salva, Dios te quiere, Dios te va a imponer, esa es la misericordia de Dios. Pero esa es la Dios te salva, Dios te llama a la conversión. La esencia de Dios es la justicia. La ontología, la ñeñe, estábamos entonces en términos un poquitito más difíciles.
el ontos, upea dice la esencia, va esa peña de yara, oye cuacañan de, vea la ontología, es la justicia. Entonces, la misericordia y el amor de Dios viene a nuestro encuentro cuando nosotros justamente estamos fallando a la justicia. Y eso en todos los niveles, queridos amigos. Peñandero gapu, entonces la ña botado, ñane viejo, ñane mena, ñane vecino, a quiere. Te añan de poco, ñane montado, lo que sea. Eso está mal. Eso va contra el ontos, la ontología de Dios. Sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Cuando dice el Nuevo Testamento, justamente se refiere a todo esto. Es la relectura, como decimos nosotros. Yaiqueña mañana en duña yamindu. Apeña perú. Yaguata. Porque si no, nunca vamos a salir. Nunca vamos a salir del pozo. Pero entonces, pienso que ya es un momento en que nosotros tenemos que ya madurar. No podemos volver nuevamente a situaciones que sabemos muy bien que no son situaciones lindas. No son situaciones que favorezcan, ¿verdad? Al todos. Nosotros tenemos que favorecer a toda la nación. Tenemos que favorecer a todas las personas. Porque eso quiere decir católico. Católico quiere decir universal. Ya se gana el bien de todos. La ñaime pona janguaya lleva con esa riqueza maravillosa que Dios nos ofrece a nosotros como nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El solemne cortejo flanqueado por los apiñados y asombrados habitantes de Reims avanzó lentamente el día de Navidad del año 496, bajo el interminable arco de guirnaldas que unían al palacio con la catedral. Y al llegar a ella, el obispo Remigio, que presidía la procesión compuesta por 3.000 guerreros catecúmenos con sus respectivas cruces al hombro, condujo al rey Clodoveo hacia la pila bautismal, le ayudó a despojarse de su túnica blanca de penitente, y antes de sumergirlo en la fuente le dijo con voz estentórea: humíllate, príncipe, desde este momento adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. A continuación vertió agua sobre su cabeza y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento el prelado se percató de que no había óleo para ungirlo, y enviar por el aceite implicaría que su mensajero tendría que atravesar de ida y de regreso por entre la abigarrada multitud que abarrotaba el templo, lo cual retrasaría considerablemente la ceremonia. Entonces el obispo Remigio invocó la ayuda del Espíritu Santo. Y según cuentan sus biógrafos San Gregorio de Tours y el obispo Inmaro de Reims, al instante una blanquísima paloma que portaba en su pico una ampolleta llena del santo crisma descendió suavemente y la depositó sobre sus manos, ante la mirada estupefacta del monarca y de los demás candidatos al bautismo. Al abrir el recipiente, un delicado aroma se esparció por toda la iglesia, y con su contenido fueron ungidos Clodoveo, sus 2 hermanas y los 3.000 soldados catecúmenos que con la asistencia de varios sacerdotes fueron bautizados aquel día. El contenido de esta santa ampolla, como fue llamada en adelante, conservada en la abadía de San Remigio, alcanzó para consagrar a todos los reyes franceses en la catedral de Reims, iglesia en la que por ley tenían que ser coronados. Hasta la Revolución Francesa le alcanzó, cuando la ampolleta fue destruida.
Remigio, nacido en Laon, Francia, en el año 437, procedía de una acomodada y piadosa familia galorromana que incentivó su innata inclinación a la oración y estimuló su preclara inteligencia, poniendo a su disposición a los mejores preceptores de la ciudad, y con ellos avanzó brillantemente en el estudio es decir, humanísticos, o sea, la retórica, la gramática, la filosofía y especialmente en teología y sagradas escrituras. Esos conocimientos adquiridos precozmente los puso al servicio de su elocuencia natural que, según San Sidonio de Apolinar, su compañero de juventud, dejaba asombrados a sus maestros, y por eso a los 18 años ya era considerado como el mejor predicador de la comarca. Pero dada su natural modestia, eludía los elogios y prefería refugiarse en un lugar recóndito de su casa en el que se dedicaba a orar sin pausa. Así nació la fama de santidad que el clero y los habitantes de Reims esgrimieron para proclamarlo obispo de esa ciudad cuyo prelado había muerto recientemente, y aunque Remigio argumentó que no podía aceptar porque no tenía los 30 años que los cánones de la Iglesia exigían para acceder a tal dignidad, una dispensa especial lo habilitó y con apenas 22 años ocupó la sede vacante. En poco tiempo se ganó la fidelidad de sus sacerdotes, a los que con su ejemplo y constantes prédicas les reverdeció el celo apostólico. Se ganó la confianza de la feligresía, a la que exhortaba con afecto y firmeza, y el afecto de los pobres, a los que servía con incondicional misericordia. Pero toda la sabiduría y los esfuerzos del obispo Remigio no fueron suficientes para convencer al rey Childerico, quien, a pesar de que lo respetaba, admiraba y tenía en cuenta sus opiniones, no se dejó convertir al catolicismo. Al morir Childerico en el 481, ascendió al trono su hijo Clodoveo, quien, a pesar de ser un adolescente de 15 años, muy pronto mostró su temple y con temerario valor sometió a todos sus vecinos, extendió su dominio sobre buena parte de la actual Francia, y así se convirtió en el primer rey francés de la historia. Sobre él tenía un evidente ascendiente San Remigio, de quien recibía consejos y sugerencias, pero no se dejaba evangelizar. Sin embargo, la gran oportunidad se dio cuando, al quedar viudo Clodoveo, le pidió una candidata para casarse, y San Remigio, ni corto ni perezoso, le recomendó a la joven Clotilde, hija del rey de los Burgundios, una hermosa y piadosa princesa cristiana, de la que Clodoveo se enamoró perdidamente y desposó en el año 492. Entre Clotilde, también santa, cuya fiesta se celebra el 22 de diciembre, y San Remigio, lograron atemperar al impulsivo rey, que en adelante apoyaba las obras que su esposa emprendía en combinación con el santo, y adelantaba en favor también de los pobres, claro. Le financiaba la construcción de los hospitales, de hospicios, albergues para asistir a los huérfanos, ancianos, viudas y mujeres abandonadas. Y también le patrocinó la edificación de templos en todo el reino. Pero eso sí, persistía en su paganismo, a pesar de que Clotilde y San Remigio le insistían vehementemente en su conversión, la cual se presentó por fin cuando, en la batalla de Tolbiac, el desesperado Clodoveo, que estaba rodeado por sus enemigos y a punto de morir, invocó a nuestro Señor Jesucristo, prometiéndole que si lo salvaba se convertiría, y luego de obtener una clamorosa victoria, cumplió su promesa el 25 de diciembre del 496. Y a su bautismo, el de sus hermanas y el de sus 3000 guerreros, siguió el de todo su pueblo, hecho que convirtió a Francia, de acuerdo con el título que le confirió la Santa Sede, en la hija primogénita de la Iglesia. A partir de ese momento, San Remigio, con las manos libres y el apoyo total de la corona, se dedicó a consolidar la fe católica en todo el reino con su amorosa elocuencia, su indeclinable misericordia, sus continuos milagros y sus sabios consejos, que, atendidos y puestos en práctica por Clodoveo, consolidaron a Francia como un país justo, próspero, equitativo y primera potencia de Europa. Cumplida con creces su misión, el peso de los años y los achaques doblegaron a San Remigio, y en el año 533 murió en medio de la veneración del pueblo de Reims, a los 96 años de edad y 70 de episcopado. Por eso hoy, 3 de octubre, día de su festividad,
Pidámosle a San Remigio que nos enseñe a ser fieles a nuestra Santa Iglesia Católica. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con esta ceniza,
Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y es muy lindo lo que encontramos aquí. Hablamos del entierro de Saúl. Esta expresión de por sí, de entierro. Entierro significa, pero aquí está en una forma peyorativa, es decir, en una forma negativa. Cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboe. Le encuentran muertos en el monte Gelboe. Quiere darnos esa dica, quiere darnos ese puntito, quiere darnos a entender, queridos amigos, el autor sagrado, que aquí lo único que resta ahora de este rey que fue muy egoísta, de este rey Saúl, que fue yo, allá, entonces quiere mostrarnos y quiere decirnos, miren lo que pasa, esta es la consecuencia, consecuencias de nuestras acciones. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahora, primero, estás muerto, oh rey Saúl. Estás muerto después de haber perseguido a David, después de haber hecho tanto mal, antes de preocupación, después de haber deseado tanto y buscado tanto solamente tu conveniencia. Porque en la hipotágina era la dinastía de su hijo, que Jonatán continúe su gobierno. Yo recuerdo que en otra oportunidad habíamos reflexionado, pero lo habíamos hecho de también libro histórico, que es el libro de los jueces. Pero eso se refería a Gedeón. Gedeón, la iba lleva Gedeón que organiza al pueblo, Gedeón que vence a los amalecitas, etcétera, que vence a sus enemigos, ¿verdad? Y entonces, ahora, cuando el
pueblo se encuentra, ¿verdad?, con Gedeón, como urra Moisés. Nunca ando faltáis a llevar la salamero, no faltáis la chupameya, no faltáis la pucha, saco de la brasilero. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, tú serás nuestro rey, y luego tu hijo, y luego tu nieto. Ya, como anda para llegar. Y hay muchos de esos, ¿verdad? Gedeón le responde, ni yo, hija, ni yo reinaré sobre ustedes. Menos mi hijo y menos mi nieto, no. Dios es el que tiene que reinar sobre ustedes. Quiere decir que muchas veces nosotros buscamos simplemente el poder porque a nosotros nos interesa o porque tenemos intereses mezquinos. A pegar entre hoy la peara, pues la yaina. Se abre la mandada, se abre la yapoa, se abre la decidita, etcétera, etcétera. Ojalá que entendamos que el poder es servicio, ¿verdad? Y entonces aquí no entraría el tal lo que tiene que hacer con términos modernos, vamos a decirlo, si uno lo entiende bien dentro de una globalización. Tiene que ser un líder, en realidad. Naila o mantá. Sino que el líder es el que organiza, el que entusiasma, el que le pone a todos entonces en su lugar. Le pone a todos en su lugar. Quiere decir que cada uno o yapuana, pero yapuana. O yapuana o yapubea. Porque conoce y sabe, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, este libro, que es un libro político, ¿verdad? El libro de Samuel es un libro político, ¿eh? Entonces, y el segundo también, porque nos habla del movimiento y de las actitudes de los tendutá. Nos hablan de los movimientos y de las actitudes de los reyes. Y no solamente de los reyes, ¿verdad?, sino que todo lo que significa ese movimiento en cuanto a un liderazgo. Como Saúl, aquí, por eso nos dice así, al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos. El autor sagrado quiere subrayar esta palabrita, omano, omanoma. Muy veces venían de upeala ya venían de con aceite, venían de ñae, cuaya toman, no te vaya, ¿verdad? Algunas veces, bueno, no hay que desear la muerte a nadie, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en el fondo, hay muchos que están desintegrando, ¿verdad? Desintegran a la familia, desintegran al país, desintegran a la iglesia, desintegran a la gente, al grupo. Entonces, es como que aquí el autor sagrado está diciendo, este ya está muerto. ¿Por qué? ¿Y por qué nos sirve? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo único que supo hacer es el mal, en este caso, hablando de Saúl. Un hombre tan egoísta con sus actitudes, que no fue capaz de abrirse a esa gracia de Dios para ofrecer a sus coetáneos, a su nación. Y me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.